Bueno, vamos a continuar con el último tema que habíamos dejado, que era el tema de las ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Eso fue lo último que vimos antes de irnos al descanso. Entonces aquí tenemos el libro de texto y dice que hay algunas cosas que hay que hacer para poder resolver una ecuación. Aquí tenemos una guía, dice número 1, aísle la expresión exponencial de un lado de la ecuación. Número 2, tome el logaritmo de cada lado y a continuación utilice las leyes de los logaritmos para bajar el exponente. Y número 3, despeje la variable. Aquí tenemos un ejemplo, dice que tengo 2 a la x igual a 7. Luego lo que hacen es que aplican el logaritmo de los dos lados de la ecuación. Aquí está el segundo paso. Y entonces al hacer eso, aplican las leyes de los logaritmos para poder bajar el exponente de 2 a la de x. Y eso pasa a ser un producto del logaritmo de 2. Entonces tengo x por el logaritmo de 2 igual al logaritmo de 7 y finalmente despejan x para obtener que x es igual a 2.807. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se resuelve una ecuación logarítmica. Entonces son 3 pasos, ¿verdad? Sencillos. Número 1, repito, es aislar lo que tiene exponentes de un lado de la ecuación. Número 2 es aplicar los logaritmos y utilizar las leyes de los logaritmos. Y número 3 es despejar. Entonces nos vamos a ir a algunos ejercicios de ecuaciones exponenciales que se resuelven utilizando logaritmos. Entonces, si quieren, resolvamos tal vez una ecuación como esta, miren, como la 23. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, decía que dejara las expresiones con exponentes de un solo lado de la ecuación. En este caso, lo mejor es aplicar logaritmo tal y como está la ecuación. ¿Sí? Entonces, si aplicamos logaritmos, entonces tendría logaritmo de 2 elevado a la 3x más 1 es igual al logaritmo de 3 elevado a la x menos 2. Ahora a continuación tengo que aplicar las leyes de los logaritmos. Recordemos esta ley que dice que el logaritmo de a elevado a la b es b por el logaritmo de a. Entonces, aplicando esta ley a las dos expresiones que tengo en mi ecuación, tendría lo siguiente. Tendría 3x más 1 multiplica el logaritmo de 2 y eso es igual a x menos 2 multiplicado por el logaritmo de 3. ¿Está claro todo hasta acá? Sí. Ingeniero. Ok. Bueno, entonces ahora voy a multiplicar 3x más 1 por el logaritmo de 2. Obtengo 3x por el logaritmo de 2 más el logaritmo de 2 igual a x por el logaritmo de 3 menos 2 por el logaritmo de 3. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar todo lo que contenga la variable x de un lado de la ecuación y lo que no lo contenga del otro lado. Entonces tendríamos lo siguiente. Bueno, aprovechando puedo factorizar la x. Entonces tendría x multiplicado por 3 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Y eso va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Este logaritmo de 2 lo paso a restar al otro lado y entonces tendría menos 2 logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Y ahora esto que está acá lo puedo pasar a dividir al otro lado de la ecuación para obtener lo siguiente. X igual a 2 logaritmo de 3 más logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3 menos 3 logaritmo de 2. Esto, si alguien quiere, lo puede simplificar, ¿verdad? Lo puede escribir como, noten que aquí hay una suma de logaritmos y aquí era igual la suma de los logaritmos, ¿se recuerdan? ¿No se recuerdan? Sí, se multiplica. Entonces aquí tendría 2 multiplicado por
el logaritmo de 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, por 2, 18, o sea que tendría el logaritmo de 18 sobre el logaritmo de, aquí tendría 3 dividido 2 a la 3. 2 a la 3 es 8, o sea que tendría 3 sobre 8. Bueno, y pues ahí está mi resultado. No sé si hay alguna duda. O todo está claro. ¿Puedes repetir lo del logaritmo del 5? Perdón, ¿cómo dice? ¿Puedes repetir lo del logaritmo de 18? Es que no lo comprendí bien. Ok. Esto que está acá, esto, lo que está en el numerador, se puede escribir como el logaritmo de 3 al cuadrado más el logaritmo de 2. Y a su vez ese es el logaritmo, como se están sumando, es el producto. 3 al cuadrado por 2. 3 al cuadrado es 9, por 2, 18. Y ahí está. No sé si está claro. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, y lo mismo ocurre en el denominador. Vamos a otro ejemplo. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Ahí en donde usted mencionaba el logaritmo de 3 al cuadrado, ¿verdad? ¿Es al ¿Sí? cuadrado porque hay un 2 en la ecuación, justamente ahí, o siempre tiene que ser así, No, no, no. independientemente del Es, número que esté? no, es porque está aquí el 2. Es por las leyes de los Ah, ok. exponentes. Que A por el logaritmo de B es el logaritmo de B elevado a la A. Ya, es Ujú. cierto. Bueno, Gracias. por nada. Vamos a otro ejemplo. Si quieren, resolvamos este que está acá, mire, el 24. Bueno, los pasos son los mismos. Primero aplicamos logaritmo. Entonces tendría el logaritmo de 7 a la x medios igual al logaritmo de 5 elevado a la 1 menos x. Luego aplicamos las leyes de los logaritmos. Tendría x medios por el logaritmo de 7 va a ser igual a 1 menos x por el logaritmo de 5. Ahora pues acá vamos a desarrollar esta expresión para obtener lo siguiente. X medios por el logaritmo de 7 es igual a logaritmo de 5 menos x logaritmo de 5. Vamos a agrupar lo que tenga x de un lado de la ecuación y lo que no tenga x del otro lado. Haciendo esto tendríamos entonces x por 1 medio del logaritmo de 7 más el logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 5. Despejando x obtenemos que es lo siguiente, logaritmo de 5 sobre 1 medio del logaritmo de 7 más el logaritmo de 5. Y ahí se resolvió la ecuación. ¿Alguna duda o está claro el procedimiento? Todo claro, ingeniero. Disculpe, ingeniero, ¿Sí? ¿ahí cómo sería el denominador ya multiplicando? Ya, bueno, si lo queremos convertir todo lo que está abajo en un solo logaritmo, entonces sería igual al logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 5 por la raíz de 7. 5 raíz de 7. Gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Vamos a ver si hay algún otro ejercicio. Bueno, veamos este. El 25 o el 26 son equivalentes.
Bueno, ¿qué hacemos para resolver esta ecuación? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es pasar a multiplicar lo que está dividiendo el 50, o sea, 1 más e a la menos x, lo pasamos a multiplicar por 4 para obtener la siguiente ecuación. 50 igual a 4 por 1 más e a la menos x, eso podríamos hacer. Luego podríamos dividir todo dentro de 2 si quieren, ¿verdad? Y tener aquí 25 y aquí tenemos un 2 si dividimos toda la ecuación dentro de 2. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer? Bueno, lo que podríamos hacer ahora es despejar la exponencial de menos x, eso podríamos hacer. Entonces, el 2 pasa a dividir, queda 25 medios, y el 1 pasa a restar. Entonces tendría que la exponencial de menos x va a ser igual a 25 medios menos 1. ¿Sí? Y ahora aplicamos logaritmos, pero el logaritmo que voy a aplicar es el logaritmo natural, ¿verdad? Entonces tengo logaritmo natural de la exponencial de menos x igual al logaritmo natural de esta expresión. Esta expresión queda 25 medios menos 2 medios, eso da 23 medios. Ahora recordemos que cuando tengo un logaritmo que se le aplica una expresión exponencial de la misma base que el logaritmo, pues simplemente se anula y me queda menos x es igual al logaritmo natural de 23 medios. Entonces ahora solo divido toda la ecuación dentro de menos 1 para obtener que x es igual, x va a ser igual entonces al negativo del logaritmo de 23 medios. Y ahí está resuelta mi ecuación. ¿Hay alguna duda o no? ¿Por qué aplicó lo del logaritmo natural ahí? Bueno, porque acá la base es la constante e. Y entonces si yo quiero usar un logaritmo, pues sería conveniente utilizar un logaritmo de la misma base. Ahora, si la base es diferente de 10 o es diferente de e, pues lo más aconsejable es usar logaritmo de base 10. ¿Por qué? Porque su calculadora o cualquier dispositivo o programa o software generalmente calculan dos tipos de logaritmos: logaritmo natural y logaritmo de base 10. Aquí esta ecuación se puede resolver con logaritmo de base 10, claro. ¿Cómo se resolvería con logaritmo de base 10? Bueno, entonces si no utilizo logaritmo natural aquí, sino que utilizo logaritmo de base 10, pongo log y pongo log acá. Entonces, ¿qué ocurriría acá? Acá esto ya no se anula, sino que queda menos x logaritmo de e. ¿Sí? Y aquí ya no quedaría logaritmo natural, sino quedaría logaritmo. Y entonces al despejar x, ¿qué es lo que tendría? Tendría entonces lo siguiente: menos el logaritmo de 23 medios sobre el logaritmo de e, y todo multiplicado por menos 1, y eso sería x. Pero eso que está acá es precisamente igual a esto, haciendo un cambio de base. Ah, ya. O sea, ahí podemos añadir un logaritmo para, para manipular el número e. Sí, lo conveniente es usar el logaritmo de la misma base, pero si la base es diferente de 10 o diferente de la constante e, entonces usted mejor utilice logaritmo de base 10, ¿verdad? Ah, ya. Gracias. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Intente resolver usted la siguiente ecuación. Esta que está acá, la 31, por favor. Piensen cómo pueden resolver esa ecuación que está ahí.
Bueno, ya la lograron resolver. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es una sustitución. Y vamos a decir que u es igual a e a la 2x. Por lo tanto, u al cuadrado, ¿a qué es igual? E a la 2x al cuadrado. Por las leyes de los exponentes, estos dos se multiplican, entonces queda e a la 4x. Entonces nuestra ecuación realmente es u cuadrado más 4u menos 21 igual a 0. Entonces es una ecuación cuadrática común y corriente. ¿Cómo la vamos a resolver? Buscamos dos números que multiplicados me den menos 21 y sumados 4. ¿Cuáles son los números? U más 7, ¿verdad? ¿Multiplicado por quién? 7 y 3. Gracias, 7 y 3, correcto. Entonces ahí está nuestra ecuación ya factorizada. ¿No sería? Ah, sí, es así. Me había confundido, pero sí. Está bien, no tenga pena. Bueno, entonces sabemos que u es igual a 7. Perdón, menos 7. Y por otro lado, u es igual a menos 3. Pero sabemos que u es la exponencial de 2x. Entonces escribimos la exponencial de 2x es igual a menos 7. Y la exponencial de 2x, aquí es más 3. Disculpe. Es igual a más 3. Ahora, si usted se recuerda de la función exponencial devuelve solo valores positivos. No devuelve valores negativos. Esa es la gráfica de la exponencial de 2x. Nunca hay valores negativos, por lo tanto esto no tiene solución. Pero aquí sí tenemos solución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar logaritmo natural de toda la expresión. Y al hacer eso obtenemos lo siguiente. Obtenemos que 2x es el logaritmo natural de 3. Por lo que x va a ser un medio del logaritmo de 3. O si alguien desea escribirlo de otra forma, puede escribir como el logaritmo de la raíz de 3. Y ahí está la respuesta. No sé si está claro. Ingeniero, ¿será que puede repetir de nuevo desde el primer exponente? E a la 2x es igual a menos 7, por favor. Okay, bueno, les decía que esto no tiene solución. Esto que está acá, o sea, una función exponencial no puede ser dos cosas. No puede ser igual a 0 y no puede ser negativa. ¿Sí? O sea, no puede ser 0 y tampoco puede ser negativa. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, aplican logaritmo a esta expresión, entonces obtienen el logaritmo de un número negativo. Entonces tendrían logaritmo de 2x, perdón, de e a la 2x es igual al logaritmo de menos 7. Disculpen, se me corrió la pizarra. Logaritmo de menos 7. ¿Sí? Aquí ya no cabe eso. Logaritmo de menos 7. ¿Y cuál es el dominio de la función logarítmica? Son los reales positivos. ¿Sí? Que es lo mismo que el rango de la función exponencial, los reales positivos. Por eso es que no puedo resolver esto. O sea, no hay solución para esta primera expresión. Aquí no hay solución. Entonces nos pasamos a la segunda. En la segunda expresión, pues aplicamos logaritmo de los dos lados. Entonces aplico logaritmo natural, si quieren, de la exponencial de 2x, y eso va a ser igual al logaritmo natural de 3. Entonces aquí se anula el logaritmo natural con la base e, y me queda 2x igual al logaritmo de 3, y con eso llegamos a la solución. No sé si quedó más claro. O sea, prácticamente aquí fue como volver a plantear dos ecuaciones para hallar los valores de x, ¿verdad? Correcto.
Disculpe, Gracias. disculpe, ingeniero, es que no entiendo por qué no solo pasó a dividir el 2. Solo pasé a dividir el 2. Donde acá sí lo pasé a dividir. Lo pasé a dividir acá para obtener esto. Ah, ok. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno. Solo una pregunta, ¿por qué es raíz de 3? Bueno, porque esto, recuérdese que por las leyes de los logaritmos, es 3 elevado a la 1 medio. Y eso es la raíz de Ya. 3. Gracias. Bueno. Vamos a otro ejercicio. Bueno, intenten resolver ustedes. Vamos a ver cuál. Si quieren este, 34. Tómense unos 3 minutos para resolverlo. Está sencillo, ¿verdad? Mira todas las fotos que aparecen buscando. Bueno, ¿ya la lograron resolver? ¿Cuánto les queda X? A mí me dio que X es 2 y menos 1. Ok, vamos a ver. Entonces lo que voy a hacer es pasar a restar este término. Y haciendo eso tenemos X cuadrado por 10 a la X menos X por 10 a la X menos 2 por 10 a la X. Entonces ahora vamos a factorizar el 10 a la X. Factorizando el 10 a la X tenemos X cuadrado menos X menos 2 igual a 0. Ahora, aquí hay una cosa interesante. La exponencial tiene que ser igual a 0 o esta expresión tiene que ser igual a 0. Pero ya vimos que la exponencial nunca puede ser 0. Entonces lo único que se puede hacer 0 es este factor. Entonces aquí ya descartamos que esto tenga solución. Aquí no hay solución. Luego lo que vamos a hacer es resolver ese polinomio, ese trinomio que tenemos ahí, que es una ecuación cuadrática. Entonces necesitamos dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados menos 1. ¿Cuáles son? Sería menos 2 y más 1. Menos 2 y más 1, correcto.
Entonces, ¿cuáles son las soluciones para la ecuación? Bueno, las soluciones son que x debe ser igual a 2 y x tiene que ser menos 1. Ahí está el problema. No sé si hay alguna duda. No, todo claro. Ok, bueno. Bueno, vámonos ahora. Bueno, ya vimos las ecuaciones exponenciales. Si quieren ahora resolvamos ecuaciones logarítmicas, ¿verdad? Entonces empecemos con una muy sencilla. Por ejemplo, la 42. Y después vamos a pasar a unas ecuaciones un poquito más complicadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos una ecuación logarítmica? Bueno, aplicamos la función inversa para eliminar el logaritmo. Entonces aquí tenemos un logaritmo de base 3. ¿Cómo reescribimos eso de forma exponencial? ¿Quién me dice? Tres elevado a la 3 igual a 2 menos x. Correcto. Entonces escribimos 2 menos x es igual a la base 3 elevado a la 3. ¿Sí? Y ahora pues ya resolvemos x. 3 a la 3 es 9, ¿verdad? Y entonces x ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual a 2 menos 9. O sea que va a ser igual a menos 7. Ya terminamos la ecuación. ¿Está claro eso? ¿O no está claro? No sería 27 porque está elevado al Gracias, cubo. sí. No es al cuadrado, perdón, es al cubo. Disculpen. Entonces, corrijamos esto. Sería entonces 2 menos 27, ¿verdad? ¿Y cuánto queda eso? Menos 25. Gracias. ¿Hay alguna duda? ¿O todo está claro? Hagamos otra. Sí, hagamos esta, la 43 si quieren. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos primero es dejar el logaritmo solo. Entonces, para hacer eso, pues paso el logaritmo a restar y paso el 3 a restar. 4 menos 3 queda 1. Entonces me queda 1 igual al logaritmo de 3 menos x. ¿Qué hacemos ahora? Escribimos esto de forma exponencial. ¿Cómo lo puedo escribir de forma exponencial? ¿Quién me ayuda? Sería 10 elevado a la 1 igual a 3 menos x. Correcto. Y entonces ahora despejamos x. Y x entonces va a ser igual a 3 menos 10. Entonces x vale ¿cuánto? Menos 7. ¿Está claro? Disculpe, ingeniero, ¿de dónde sacó el 10? ¿De dónde saqué el 10? Ahorita le voy a decir, permítame. También se corrieron las hojas. ¿De dónde saqué el 10? Bueno, el 10 es la base del logaritmo, mire. Si aquí si no se pone es de base 10. De ahí saqué el 10. ¿Alguna otra duda? ¿O no? Solamente, gracias. Bueno. Vamos a otra ecuación, una un poquito más complicada. Resolvamos, veamos si hay alguna. Resolvamos la 54. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Bueno, aquí tenemos que usar las leyes de los logaritmos para tratar de convertir todos los logaritmos que aparezcan en un solo logaritmo, ¿sí? Entonces, haciendo eso, pues escribo logaritmo natural ¿de quién? Aquí hay una suma. ¿En qué se convierte eso? ¿En qué se convierte? Multiplicación. En un producto, correcto. Entonces tendría x menos 1
por x más 2. Y entonces eso va a ser igual a 1. Ahora necesito cambiar esta expresión y convertirla en una expresión exponencial. ¿Cómo le escribo una expresión exponencial? A la 1. Elevado a la 1 Correcto. igual a producto de x menos 1 y x más 2. Correcto. Igual a e. E a la 1 es e. Pues esa es una ecuación cuadrática, que ahora tendría que usar fórmula cuadrática. Entonces tendríamos x cuadrado, ¿verdad? Luego tendríamos 2x menos x, tendría más x, menos 2 más e, igual a 0. Aquí hay que usar fórmula cuadrática. Y entonces x tendría que ser igual a menos b, menos 1. Ingeniero. ¿Sí? No tendría que ser menos e. Así, gracias, muy amable. Menos e. Entonces tendría x igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, que sería más 4 por 2 más e dividido 2a. Bueno, eso ustedes lo pueden resolver despacio en su casa y encuentran los dos valores de x, pero así se resuelve una ecuación como esta. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Ahí en la fórmula cuadrática tomó el menos 2 y menos c como un solo término. Correcto. Es el término constante. Ya, gracias. Bueno, vamos a otro ejemplo. Resolvamos. ¿Cuál resolvemos? Resolvamos esta 46. Bueno, aquí tenemos logaritmos del lado derecho y del lado izquierdo de la ecuación. Entonces necesitamos convertir lo que está del lado derecho en un solo logaritmo. Lo que está del lado izquierdo lo podemos dejar así, 2 logaritmo, o lo podemos escribir como logaritmo, si quieren, de x al cuadrado, igual a, y aquí tendría logaritmo de ¿quién? De 2 que multiplica 3x menos 4. Y ahora sí, como de los dos lados de la ecuación hay logaritmos, entonces simplemente los puedo eliminar porque de los dos lados hay logaritmos. Tengo x cuadrado igual a 2 multiplicado por 3x menos 4. O sea, tendría 6x menos 8. Ahora pasamos a restar todo al otro lado de la ecuación y tengo x cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. Ahora tengo que ver si hay dos números que multiplicados me den 8 y sumados sean menos 6. ¿Cuáles son los números? Menos 4 y menos 2. X menos 4 por x menos 2. Entonces ya tengo las soluciones. X debería ser igual a 4 y x igual a 2. Bueno, aquí es conveniente siempre verificar las soluciones. Sustituirlas acá en la ecuación original. La original es esta. Y ver si satisfacen la ecuación. Yo no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Agarran las dos soluciones, las colocan en la ecuación logarítmica y revisan si son soluciones. Es importante también notar que si tengo una solución que sea negativa, generalmente pues no va a ser solución porque no existen logaritmos de números negativos. Pero siempre hay que verificar. ¿Está claro o hay alguna duda? Ingeniero, Oh, claro, ingeniero. por ejemplo, si en todo caso en x hubiera sido igual a menos 2, o sea, que una de las soluciones fuera x menos 2, al sustituirla en la ecuación original hubiéramos obtenido el logaritmo de un número Sí, negativo, correcto. ¿verdad? Aquí tendría el logaritmo de un número negativo. Mire, logaritmo de Igual x. del otro lado. Sí, correcto. Correcto. Por ejemplo, mire, acá, si x es 2, por ejemplo aquí queda 2 por 3, queda 6. 6 menos 4, queda 2. Entonces sí queda positivo, no hay problema, ¿verdad? Pero pudiera ser que esta expresión se vuelva negativa con alguna de las soluciones. Entonces habría que verificar eso, ¿verdad? En ese caso,
no sería solución, ¿verdad? Sí. El número 2. Menos 2, perdón. Sí, -2 no, -2 no. Si fuera negativo, ¿verdad? Bueno, vámonos a otro ejercicio. Bueno, traten de despejar estos dos, miren. Están acá. Dice despeje 2 elevado a la 2 dividido logaritmo de base 5 de x igual a un sexto. Y logaritmo de base 2 de logaritmo de base 3 de x igual a 4. Tómese 5 minutos, por favor, para despejar eso.
Bueno, ya tienen resueltos los ejercicios. ¿Cuánto vale x en el 57? En el 57 a mí me dio que vale Raíz. 1 sobre raíz de 5. 1 sobre raíz de Sí, 5. que me dio eso. Ok, bueno, vamos a ver. Es 3 a la 16. 3 a la 16. Ok, bueno, vamos a resolver los ejercicios. En el primero lo que hacemos es, como la base es 2, puedo aplicar logaritmo de base 2. ¿Sí? Entonces, si aplicamos logaritmo de base 2 en esa ecuación, tendría logaritmo de base 2 de 2 elevado a la 2 sobre el logaritmo de base 5 de x es igual al logaritmo de base 2 de un 16avo. Ahora, ¿qué pasa acá? Se anula el logaritmo con el 2 y solo me queda 2 sobre logaritmo de base 5 de x. Y eso es igual a ¿quién? ¿Cuánto? ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé menos un 16avo? A la menos 4. A la menos 4, correcto. Entonces aquí tengo menos 4. Luego, lo que hacemos es que pasamos a multiplicar. El logaritmo de base 5 de x lo pasamos a multiplicar y el menos 4 a dividir. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos entonces, tenemos menos un medio es igual al logaritmo de base 5 de x. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escribimos esto de forma exponencial, ¿verdad? ¿Y cómo me queda? Se eleva 5 a la menos 1. 5 se eleva a la menos 1 medio, ¿no? Correcto. ¿Y eso es igual a quién? Es igual a x. Está resuelto el problema. O sea, esto podríamos decir que es igual a lo siguiente. Sería, entonces, el menos hace que 5 sea un quinto. Y el 1 medio es raíz cuadrada. O sea, es raíz cuadrada de un quinto. Esta es la respuesta. ¿Está claro o hay alguna duda? Solo me confundí un poco en el segundo paso. Uh-huh. Cuando agregó logaritmo de 2, logaritmo base 2. Sí, lo hice intencionalmente para que se anulara el 2. Usted aquí puede usar un logaritmo de la base que desee. Pero si utiliza otra base, por ejemplo 10, entonces no se va a anular, sino que esto que está acá pasaría a multiplicar acá. ¿Sí? Y como lo que quiero es anular la base, ¿sí? Para que la expresión se vuelva más simple, entonces intencionalmente utilicé logaritmo de base 2. Recuérdese de la siguiente identidad: logaritmo de base A de A, ¿cuánto vale? Vale 1. También recuérdese esto, de A a la X, eso vale X. Sí, es que no sabía de ese sentido. Gracias. Bueno, vamos al siguiente Ingeniero. ejercicio. ¿Sí? Disculpe, 5 a la menos 1 medio no tendría que ser 1 dividido a raíz de 5. 1 dividido a raíz de 5 es lo mismo. Ah, sí, es cierto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vámonos al siguiente ejercicio. Dice logaritmo de 2 aplicado al logaritmo de 3 de x igual a 4. Entonces tenemos logaritmo de 2 de base 2 del logaritmo de base 3 de x es igual a 4. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que voy a hacer es anular este logaritmo de base 2 escribiendo de forma exponencial. Entonces tendría logaritmo de base 3 de x es igual a 2 a la 4. ¿Cuánto vale 2 a la 4? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces me queda 16. Luego vuelvo a reescribir de forma exponencial. Y tendría que x va a ser igual a ¿quién entonces? 3 a la 16. 3 a la 16. Y ahí está resuelto el problema. Bueno, son problemas bastante sencillos, ¿verdad?
Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Hay problemas de aplicación, ¿sí? De tanto funciones exponenciales como funciones logarítmicas, ¿sí? Vamos a ver si resolvemos alguno. Veamos el 81. Dice: una muestra de 15 gramos de yodo radioactivo se desintegra de tal forma que la masa restante después de T días está dada por, y me dan la ecuación, donde M de T se mide en gramos. Después de cuántos días quedan solo 5 gramos. Entonces, copiamos el problema. Entonces, ya sabemos que M de T, la cantidad de masa de una muestra de yodo, va a ser 15 por la exponencial de menos 0. Disculpen que está fallando esta tableta. Es menos 0.087 T. Bueno, entonces dice: después de cuántos días quedan solo 5 gramos. ¿Qué tengo que hacer? Igualar la masa igual a 5 gramos. Entonces igualamos la masa, tengo 5 igual a 15 por E a la menos, llamémosle K, toda esa constante, K por T. Entonces necesitamos despejar el tiempo T. Paso a dividir el 15 y queda 5 dividido 15. 5 dividido 15 queda 1/3. Entonces tenemos 1/3 igual a la exponencial de menos K por T. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos antilogaritmo, o sea, antilogaritmo natural. O sea, perdón, no antilogaritmo, aplicamos logaritmo natural, mejor dicho, ¿sí? De los dos lados de la ecuación, y se anula la E. Y entonces tendría que K por T es igual al logaritmo natural de 1/3, de tal forma que T es 1 sobre K o menos 1 sobre K por el logaritmo de 1/3. Entonces, colocando el valor de K, tenemos lo siguiente: que el tiempo T va a ser igual a 1 sobre 0.087 por el logaritmo de 1/3. Y ahí está resuelto lo que me pedía. ¿Después de cuánto tiempo? Después de ese tiempo. Solo lo meto en una calculadora y averiguo cuál es ese tiempo. Si alguien nos ayuda, ¿cuánto da el tiempo? Disculpe, ingeniero, ¿por qué cambió el signo de K? Aquí es menos. Vamos a ver, déjeme ver. Menos K por T, sí, disculpe. Ahí hay un error, ¿verdad? Corrijamos eso. Vamos a ver. Entonces aquí el menos ya es este menos, ¿verdad? Entonces T sería igual a menos acá, y aquí sería menos, ¿verdad? Bueno, ayúdenme ustedes y me dicen cuánto queda el tiempo entonces. ¿Cuánto les queda? $12.63. 12.63. Bueno, entonces ya dice el compañero que queda 12 días. 12 días y multiplicamos 0.63 por horas y tenemos el tiempo en días y horas. Pero si quieren dejemos así, 12.63 días. Ahí está la respuesta. No sé si hay alguna duda. ¿No? No todo claro. Bueno, vamos a resolver otro ejercicio. Si quieren, vamos a uno de un circuito eléctrico.
Dice, un circuito eléctrico contiene una batería que produce 60 voltios, un resistor con resistencia de 13 ohmios y un inductor con una inductancia de 5 henries. ¿Cómo se muestra en la figura? Usando cálculos se puede demostrar que la corriente I en amperios, después de t segundos, al cerrar el interruptor, es 60 treceavos multiplicado por 1 menos la exponencial de menos 13 t sobre 5. Inciso A dice, use la ecuación para expresar el tiempo como función de la corriente. Inciso B, después de cuántos segundos será la corriente 2 amperios. Bueno, entonces, en el primer inciso, que nos están pidiendo? Que despejemos el tiempo, ¿verdad? Y en el segundo inciso, que calculemos la corriente después, que calculemos el tiempo para que la corriente sea 2 amperios. Bueno, entonces vamos a despejar el tiempo para el inciso A. Nuestra ecuación es que corriente es igual a 60 treceavos de 1 menos la exponencial de menos 13 t sobre 5. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el 60 treceavos a dividir. Entonces tendríamos I multiplicado por 13 sesentavos. Y eso va a ser igual a 1 menos la exponencial de menos 13t sobre 5. Luego pasamos, si quieren, pasamos la exponencial al otro lado a restar y esta expresión también a restar, de tal forma que tendría la exponencial de menos 13t quintos es igual a 1 menos 13i sesentavos. ¿Sí? Luego, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos el antilogaritmo y finalmente dividimos todo dentro de 13 quintos. Entonces t va a ser igual a menos 5 treceavos del logaritmo natural de 1 menos 13i sobre 60. Y ahí está el inciso A. No sé si hay alguna duda. Inciso B. ¿Qué nos pide? Dice, ¿después de cuánto tiempo será la corriente 2 amperios? Entonces, solo coloco aquí 2 y encuentro el tiempo necesario para que la corriente sea 2 amperios. Entonces, hagamos eso. El tiempo para que la corriente sea 2 amperios va a ser menos 5 treceavos por el logaritmo de 1 menos 13 por 2, que sería 26 sesentavos. Si alguien, si quiere, lo mete en una calculadora y nos dice cuánto vale el tiempo en segundos. Disculpe, ingeniero, ¿por qué lo multiplicó por 2? Porque me dicen que la corriente es 2 amperios y la corriente es I. Entonces coloco acá 2, me queda 26. Ah, ya. Gracias. Bueno, por nada. ¿Cuánto nos da el tiempo en segundos? A mí me dio 0.22. Ok, muy amable, 0.22 segundos. Ahí está la respuesta. Ese sería el tiempo en segundos. Bueno, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Bueno, vamos a pasar a la última parte de las funciones exponenciales y logarítmicas, que sería el modelado con dichas funciones. Entonces hay varios comportamientos que se pueden modelar con las funciones exponenciales. Uno de ellos es el crecimiento de poblaciones de bacterias, ¿sí? Y pues acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos varias muestras.
y vemos que el crecimiento de las bacterias se va duplicando cada cierto tiempo. Entonces, si se duplica cada cierto tiempo, pues llegamos a la conclusión de que tiene un crecimiento exponencial. Aquí está el modelo. El modelo para el crecimiento exponencial de las bacterias es la cantidad inicial de bacterias multiplicado por 2 elevado a la T sobre A. ¿Sí? Entonces, NO es la cantidad inicial de bacterias, como les decía. Y A es el tiempo que necesita la población de bacterias para duplicarse. Supongamos que se duplica cada 5 días, entonces A vale 5 y el modelo sería este, entonces, ¿verdad? Sería n sub 0 por 2 elevado a la t sobre 5 en el caso de que se duplica cada 5 días. Aquí hay un ejemplo con 10.000 bacterias que se duplican cada 3 horas. El tiempo está en horas y la cantidad de bacterias es n de t. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo. No sé si queda claro este tipo de modelo o hay alguna duda de ese modelo. ¿No? Aquí hay otro ejemplo. Suponiendo que los conejos se pueden modelar de forma exponencial, ¿verdad? Dicen que inicialmente hay 4.100 conejos y se duplican cada 3 meses. Entonces, ¿cuál sería el modelo para la población de conejos en función del tiempo en meses? Bueno, aquí está el modelo, miren. Sería n sub 0, que vale 4.100, por 2 elevado a la t sobre 3. ¿Por qué 3? Porque se duplica cada 3 meses. Bueno. Aquí tenemos otro crecimiento exponencial. Dice crecimiento exponencial, tasa de crecimiento relativa. Entonces, en este caso ya no tenemos nosotros que la población se duplica cada cierto tiempo, sino que tenemos la tasa de crecimiento relativa R. Y si nos dan el modelo con esa tasa de crecimiento relativa R, pues entonces nuestra función exponencial sería n sub 0, donde n sub 0 es la población, R es la tasa de crecimiento relativa, y ahí está el modelo que también es exponencial. Entonces dice, la cantidad inicial de bacterias en un cultivo es 500. Posteriormente, un biólogo hace un conteo de muestras de bacterias de cultivo y se encuentra que la tasa de crecimiento relativo es 40% por hora. ¿Sí? 40% es 0.4. Entonces dice, encuentre la función que modela el número de bacterias después de t horas. Entonces, bueno, nuestro modelo va a ser 500, que es la población inicial, por la exponencial de 0.4t. ¿Sí? Y ahí está nuestro modelo. Y también tenemos no solo crecimiento exponencial, sino también desintegración radioactiva. La desintegración radioactiva también se puede modelar por medio de una función exponencial decreciente. Entonces el modelo es este que está acá, miren. El modelo va a ser m sub 0 multiplicado por 2 elevado a la menos t sobre h, ¿sí? Donde h es la vida media, es el tiempo que se tarda en que la sustancia se reduzca a la mitad. Entonces aquí está el modelo. Pues si ahí hay ejemplos. Disculpe, ingeniero, ¿todos esos modelos nos van a ayudar después a plantear nosotros ecuación? Sí, por supuesto. Bueno, si quieren vamos a los ejercicios, ¿verdad? Aquí están los ejercicios, aquí inician. Bueno, dice una población de, aquí dice arcillas, pero es ardillas grises, fue introducida en cierto condado de la Gran Bretaña hace 30 años. Unos biólogos observaron que la población se duplica cada 6 años y ahora la población es de 100.000. ¿Cuál es el tamaño inicial de la población de ardillas? Estimen la población de ardillas a 10 años a partir de ahora. Trae una gráfica de la población de ardillas. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Bueno, entonces imaginémonos nosotros el problema. Entonces el modelo debería ser el siguiente: población es igual a población inicial, ¿verdad? Población inicial multiplicado por 2 elevado a la t sobre k.
donde K es el tiempo que le toma a la población duplicarse, ¿sí? Entonces dice el problema que la población inicial pues se desconoce, ¿verdad? Pero dice que se duplica cada 6 años. Entonces nuestro modelo va a ser P igual a P sub 0 por 2 elevado a la T sobre 6. ¿Sí? Ese es nuestro modelo. Dice que adicionalmente, dice que ahora la población es 100.000. Pero las ardillas grises fueron introducidas en Gran Bretaña hace 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la población a los 30 años es igual a 100.000. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para encontrar el tiempo T? Pero no el tiempo T, ¿cómo hago para encontrar la población inicial? Bueno, sustituyo estos datos en mi modelo que está aquí arriba. Entonces, haciendo eso, tenemos lo siguiente. Tenemos 100.000 es igual a la población inicial por 2 elevado a ¿quién? A 30 sobre 6. Porque el tiempo es 30 años. Entonces va a ser 30 sobre 6. ¿Cuánto es 30 sobre 6? Es 5. Entonces tengo 2 a la 5. ¿Cuánto vale 2 a la 5? Vale 32. Entonces tengo 100.000 es igual a la población inicial por 32. ¿Cuánto vale la población inicial entonces? 100.000 sobre 32. ¿Cuánto será eso aproximadamente? $3.125. 3.125, ok. Dice el compañero que es 3.125 ardillas. Ardillas grises. Está problema resuelto. ¿Cuál es el tamaño de esas? Sí, ardillas. Disculpe, ingeniero, entonces lo ideal sería que nos aprendiéramos esos modelos de memoria. Miren, no es necesario. Aquí la lógica dice cuál es el modelo. ¿Por qué? Porque dice que se duplica cada K años. ¿Cómo haría usted un modelo si le dicen que se triplica cada 10 años? Una población. Sería población inicial, pero como dice se triplica, ya no coloca 2, porque ahí dice se duplica. Entonces colocaría 3, porque se triplica cada 10 años. Entonces coloca K sobre 10, T sobre 10. O sea, sí se tiene que memorizar un poquito el modelo, pero pues también la lógica le va a ayudar a usted a colocar los parámetros del modelo. ¿Cómo haría usted un modelo si le dicen que la población se reduce a la mitad cada 8 años? Coloca población inicial. Como se reduce a la mitad es un medio. Entonces coloca un medio cada 8 años. Ingeniero, ¿Sí? no entiendo muy bien por qué el exponente queda de esa manera. Por ejemplo, T sobre 100, si no estoy mal, o T sobre 8. No sé si podría explicarme, por favor. Sí, por supuesto. Si a usted le dicen que piense usted que usted sale a la calle a trabajar, ¿verdad? Y le dicen a usted que su salario se va a duplicar cada 2 años, ¿sí? Entonces, supongamos que usted inicialmente gana 1.000 quetzales. Entonces, esto es lo que gana hoy. Dentro de 2 años, ¿cuánto va a ganar? Se duplica, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? 2.000. 2.000, ¿verdad? Eso es dentro de 2 años. ¿Qué fue lo que hizo? Agarró 1.000 y lo multiplicó por 2. ¿Sí? ¿O no? Pero Sí. si usted está trabajando aquí el tiempo en años, entonces ¿cuántos años necesitaron transcurrir para que usted lo duplicara? Pasaron 2 años. Entonces divide dentro de 2. ¿Verdad?
¿Qué pasa si pasan 4 años? ¿Cuánto es su salario? Agarra este 2.000 y lo multiplica por 2. ¿Y cuánto queda? 4.000. Usted va a ganar 4.000 dentro de 4 años. Entonces, ¿qué hace? Agarra 1.000, lo coloca acá 2, pero no va a poner aquí 4. Porque si coloca 4, lo estaría duplicando 4 veces. ¿Y cuántas veces lo duplicó? Lo dupliqué 2 Lo veces. duplicó 2 veces. Entonces tienen que colocar 4 dividido 2. No sé si va quedando un poquito más claro. Y muchas gracias. Ujú. Bueno. Bueno, en general el modelo este es población igual a población inicial. Esto sí se lo tienen que memorizar. Acá colocamos una base, que puede ser cualquier número, ¿verdad? Elevado a la K por T. Esta base depende del problema. Si dice que se duplica es 2, si dice que se triplica es 3, si dice que se reduce a la mitad es un medio, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes que su salario ustedes obtienen un aumento del 10% cada 5 años? ¿Cuál sería el modelo? El salario ustedes reciben un aumento del 10% cada 5 años. ¿Cómo puedo modelar esto? Sería salario inicial Ajá, salario inicial por 0.10. por 0.10. ¿Está seguro? Seguro no estoy. Sería, miren, Por 10. ajá, miren, pensemos, ustedes hoy ganan el salario inicial. Dentro de 5 años, ustedes ganan el salario inicial más el 10%, o sea, 0.1 por el salario inicial. ¿Sí? Eso es dentro de 5 años. Y eso llamémosle S1. El salario a los 5 años. 5 años. Esto es hoy. Voy a poner aquí el salario tiene un aumento del 10% cada 5 años. Bueno, entonces acá tendríamos eso, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo es el salario a los 10 años? Sería S1 más 0.1 de S1. ¿Sí? Pero eso a su vez es ¿quién? S0 más 0.1 de S0 más 0.1 multiplicado por S0 más 0.1 de S0. Bueno, se mira algo complicado. Pero ¿cómo puedo modelarlo entonces? ¿Quién me ayuda? ¿A qué va a ser igual el salario? Va a ser igual al salario inicial, ¿verdad? Multiplicado por ¿quién? 1 más 0.1 elevado a la t partido, ¿cuánto? 5. No sé si queda claro. Ingeniero, disculpe, ¿será que podría volver a explicar eso, cómo hizo lo de los 10 años, ese como modelado que hizo ahí? Bueno, lo que hice fue al salario de hace 5 años, vine y le agregué el 10% del salario que tenía hace 5 años. O sea, le agregué el aumento del 10% del salario anterior. Eso fue lo que hice. Y luego acá, en lugar de colocar S1, coloqué lo que es S1. S1 es todo esto, el salario inicial más el 10% del salario inicial.
¿verdad? Ah, ya. Bueno, Entonces, este es el modelo de salario que utiliza el gobierno en algunos casos, ¿verdad? Algunos maestros, tanto los maestros de educación pública, pues tienen un escalafón y les van subiendo el salario de esa manera. También a algunos profesores en diferentes lugares, ¿verdad? Bueno, Disculpe, ingeniero, en el último modelado que hizo, ¿por qué es multiplicado y no suma? Es que me causa duda. porque es multiplicado y no suma. Ajá. Aquí dice usted, o Sí, ahí, porque es sí, no porque suma, es que es que cuando usted aumenta el 10% algo, ¿a qué equivale? ¿Cómo le calculo, cómo le aumenta usted el 10% a su salario? ¿Qué es lo que hace? Suma su salario, ¿verdad? Más el 10%. Disculpe, yo aquí, sí, el 10%, 0.1 de su salario. Si usted factoriza el salario, tiene ese 0 por 1 más 0.1. Por eso. Ah, bueno, gracias, ingeniero. Sí, aquí, miren, aquí no lo dije, ¿verdad? Pero esto es igual a ese 0 por 1 más 0.1. Y acá, todo esto, si ustedes lo simplifican, va a ser ese 0 por 1 más 0.1 al cuadrado. Bueno, entonces, disculpen que me salí del problema que estaba resolviendo, ¿verdad? Estábamos en este problema de las ardillas. Dice, ¿cuál es el tamaño inicial de la población? Ya lo hallamos. 3.125 ardillas. Dice, estime la población de ardillas a 10 años a partir de ahora. ¿Sí? Entonces pensemos que ya pasaron 30 años y cuál va a ser la población de 10 ardillas a partir de ahora. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, voy a copiar el ejercicio abajo porque si no lo voy a perder. Bueno, aquí está nuestro problema. Dice, ahora sí, dice estime la población de ardillas 10 años a partir de ahora. ¿Qué hacemos? Entonces colocamos el tiempo t igual a 10. ¿Cuál va a ser nuestra población inicial si estamos analizando el problema a partir de ahora? Bueno, nuestra población inicial va a ser 100.000. Entonces nuestro modelo va a ser P igual a 100.000. Luego sabemos que se duplica, o sea, 2. Y se duplica cada 6 años, o sea, t partido 6. Entonces ahora sí, queremos saber la población de ardillas dentro de 10 años, solo colocamos aquí 10. Entonces el cálculo va a ser P igual a 100.000 multiplicado por 2 elevado a la 10 sextos. 10 sextos es 5 tercios. Entonces tenemos que elevar esto a la 5 tercios, meterlo en una calculadora y encontrar la población. Si alguien me ayuda, por favor. ¿Cuánto queda la población? ¿Cuánto queda? 2 elevado a la 5 tercios por 100.000. ¿Cuánto queda? 317.480. 317.480 ardillas. Esta es la respuesta. Eso es en 10 años. Bueno, y luego se trae una gráfica de la población de ardillas. Bueno, esa gráfica pues se las debo. Ustedes agarren GeoGebra, introducen esta función y pueden hacer la gráfica de la población de ardillas. Pero seguramente pues va a ser una gráfica exponencial, ¿verdad? Entonces, en el tiempo cero, pues van a tener 100.000 ardillas. Aquí deberían tener 100.000 ardillas, ¿verdad?
y el crecimiento pues va a ser exponencial. Bueno, no sé si hay alguna duda de este ejercicio. No. Quedan 7 minutos. Resolvemos un último. Uno rápido. Veamos el 9. Con este terminamos la clase. No se preocupen. Dice la población en cierta ciudad era de 12.000 en 2006. El tiempo de duplicación observado para la población es 18 años. Encuentra el modelo exponencial para la población de años después del 2006. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo? Díganme ustedes. P de T, ¿a qué va a ser igual? Bueno, dice 12.000 es la población inicial en el año 2006. O sea que este modelo está referenciado al año 2006. Entonces colocamos aquí 12.000. Y dice que el tiempo de duplicación observado es 18 años. Entonces vamos a colocar por 2 elevado a la t sobre 18. ¿Está claro el modelo o no está claro? ¿Hay alguna duda? Bueno, luego dice, encuentre un modelo exponencial de la forma n sub 0 e a la rt para la población t años después de 2006. ¿Cómo le hacemos? ¿Quién me dice? Bueno, lo que podemos hacer es hacer una cosa, escribir lo siguiente: P de t es igual a 12.000. Y aquí, en vez de 2, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Podemos escribir la exponencial del logaritmo de 2. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale la exponencial del logaritmo de 2? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale? Exponencial del logaritmo de 2. ¿Vale cuánto? Vale 2. Entonces, en lugar de 2 vamos a colocar eso. Y acá colocamos t sobre 18. ¿Sí? Ahora, por las leyes de los exponentes, ¿qué pasa con los exponentes? ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplican. Entonces el modelo sería 12.000 por la exponencial de t sobre 18 por el logaritmo de 2. Entonces ese sería un modelo de esta forma. Ya no con base 2, porque aquí tenemos base 2, y aquí tendríamos base e en nuestro siguiente modelo. No sé si está claro o hay alguna duda. Está claro, está claro. Bueno, ¿Por qué usó E? ¿por qué? Porque aquí dice que utilice mire. Dice, encuentre un modelo exponencial de esta forma. O sea, me dicen que cambie la base, que ya no use base 2, sino que utilice base E. Ya. ¿Sí? Bueno, ahora dice trace la gráfica. La gráfica la pueden trazar ustedes en su casa. Se lo meten a GeoGebra y GeoGebra les va a tirar una gráfica. Dice, estime cuándo llegará la población a 50.000. Entonces igualamos a 50.000. Entonces colocamos 50.000 igual a 12.000 por la exponencial. A todo esto llamémosle k multiplicado por t para no copiar todo eso. K por t. Entonces ahora quiero encontrar el tiempo t. Entonces pasamos a dividir 50.000 dentro de 12.000, ¿verdad? Si quieren dividimos todo dentro de 1000 primero. Se van estos 3 ceros y se van estos 3 ceros y me queda 50 dentro de 12. Me queda 50 doceavos. Disculpe, ingeniero, le hace falta un 0. Son 500.000. ¿Eran 500.000? Sí, gracias, muy amable. Entonces aquí tengo 500 sobre 12, ¿verdad? Y entonces eso va a ser igual a e a la kt. Aplicando logaritmo natural, entonces llego a la solución. Entonces t va a ser igual a 1 sobre k por el logaritmo natural de 500 sobre 12. Y ahora sí, como ya sabemos cuánto vale k, k vale 1 sobre
¿Cuánto vale K? Vale logaritmo de 2 sobre 18. Entonces el tiempo T va a ser igual al inverso de K. Les voy a escribir aquí cuánto vale K para que quede claro. K sale de acá. Y K habíamos dicho que es logaritmo de 2 sobre 18. ¿Sí? Entonces acá el tiempo T me va a quedar 18 por el logaritmo de 500 sobre 12 dividido logaritmo de 2. Esta es la respuesta. No sé si está claro o hay alguna duda. Para terminar, alguien que nos ayude con su calculadora y nos diga cuánto vale esto. Este es logaritmo natural, ¿sí? Por supuesto. A mí me da que es 96.85. 96.85 y el tiempo está en años, ¿verdad? Sí, años. O sea, se necesitan 96 años para que la población llegue a 500,000, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Está claro esto? Está claro. Ok. Entonces, aquí vamos a dejar esto el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Y les agradezco mucho. Que tengan un feliz día, jóvenes. Bueno, antes de que nos vayamos, no sé si hay alguna duda. ¿No? ¿No? Bueno, otra cosa. Solo que respecto al taller,